Recuerden que si alguno va llegando a medida que estamos en la charla, deja un mensajito en el chat y yo después lo miro una vez que recupero la grabación, ¿sí? Así que no se preocupen. Bueno, vamos empezando la sexta clase de esta cursada y esta clase tiene una continuidad. Todas tienen una continuidad, pero esta tiene una continuidad particular respecto de la anterior, porque si recuerdan, la clase anterior hablaba de la escuela tradicional, habíamos podido ver que la escuela era una construcción que se había hecho a lo largo del tiempo y que tenía que ver con eh, la, la formación de una institución relacionada con un lugar de aislamiento que era el convento. Y así fue su origen. Bueno, esa tradición fue cambiando a lo largo del tiempo y a lo largo de las necesidades sociales, políticas, económicas del mundo, y entre fines del siglo XIX y comienzos del XX aparece una nueva tradición que los teóricos de la educación dieron en llamar la tradición renovada, la tradición de la escuela renovada. De esa escuela vamos a empezar a hablar hoy. Y para empezar, vamos a volver a la clase 6 y a ver los objetivos y luego una introducción al tema. Después de esa introducción que voy a hacer, vamos a mirar un video que también está en la clase y que tiene que ver con el impacto de la escuela nueva en nuestro país. Después vamos a ir a un recreo y a la vuelta de ese recreo van a trabajar ustedes con los distintos pensadores que la cátedra recopiló y que tienen que ver con esta tradición renovada. En ese momento de la clase vamos a volver a trabajar en grupos sobre estos distintos autores que después vamos a compartir. Bueno, vamos a compartir ahora entonces los objetivos y el comienzo de la clase de hoy. Acá los tenemos. Tienen que ver con conocer las concepciones de la escuela, profundizar sobre las características de la escuela tradicional y renovada, conocer diferentes referentes de las pedagogías del siglo XX que son parte de la escuela nueva, y como siempre, desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico sobre la escuela a partir de las propias experiencias. Bueno, esta clase tiene, además del desarrollo, al finalizarla, un trabajo que es un trabajo integrador. Esto lo vamos a pasar porque lo vamos a ir transitando juntos. Este es el video del que les hablaba, que vamos a ver después. Y vamos a la tarea que les compete después de terminar este encuentro. Nos dice que vamos a trabajar con las concepciones de la escuela, centrados en los autores que estuvimos viendo, cuyos textos están en la clase anterior. No se asusten si van a este enlace y no lo lleva al texto porque están en la clase anterior.
Y lo que nos pide la cátedra es, en grupo de hasta 3 integrantes, o puede ser individual, pueden elaborar un cuadro comparativo con algunos o todos estos aspectos que podrían comparar entre la escuela tradicional y la escuela renovada. Cómo es la educación, cómo es la enseñanza, cómo es el aprendizaje, cuál es el rol del alumno, cuál es el rol del docente, cómo son los contenidos, cuáles son sus objetivos y qué metodologías han trabajado, y cuáles son los referentes teóricos. ¿Sí? Van a encontrar muchos más referentes teóricos, o sea, autores que desarrollen estas teorías en la escuela renovada, de acuerdo a lo que trabajamos en clase, ¿no? Que en la escuela tradicional, donde fundamentalmente hablábamos de Comenio y que fue como, además de ser el padre de la pedagogía, el gran impulsor del tipo de educación de la época. ¿Sí? Bueno, este es el trabajo en el que les dicen que pueden agregar imágenes y que está pensado para trabajar en Google Drive. Imagino que ustedes ya han trabajado con Google Drive. Bueno, vamos a la presentación, que les resalta, es académica y formal, con un formato establecido, siempre con una portada con datos institucionales que dice universidad, unidad académica, departamento de educación y deporte, carrera, asignatura, docente tutor, comisión número y los datos de los integrantes, el año. Y este cuadro comparativo debe entregarse el 3 de mayo de este año. Y con estas indicaciones para subir el archivo. Una aclaración es que todos estos trabajos a ustedes les van a ir sirviendo, creo que ya se los dije, pero bueno, lo repetimos una vez más. Les van a ir sirviendo para ir pudiendo integrar los conocimientos a los que van accediendo en esta materia y les van a permitir ir preparándose a aquellos que tengan que rendir el final para rendir ese final. Así que cuanto más comprometido y concienzudo sea el trabajo, mucho más los va a ayudar para terminar de, de hilvanar todos los conocimientos que pretende que incorporen esta cursada. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Sí, profe. Me perdí. El cuadro comparativo, ¿qué tenemos que comparar? ¿La escuela tradicional con la Tradicional escuela? y la escuela nueva. La escuela tradicional que vimos en la clase anterior y la escuela nueva. Esta misma actividad la van a encontrar en la clase anterior, así que no se ¿En la clase preocupen, 5? en realidad no son dos actividades, es una sola, que integra estas dos clases. Así como la clase 7 y la clase 8 también van a estar integradas. ¿Quién me preguntaba? Había una voz de varón. Ah, yo dije si era Dale, la clase digo. 5. Claro,
junto con la clase 5. Se trabajan las dos juntas. Y se compara lo que vimos en la anterior y lo que vemos hoy. ¿Está ahora? Muy Profe, bien. entonces si están las dos clases, profe, Sí, te escucho, Candela. si están las dos clases, hay que entregar en las dos clases lo mismo, ¿sería? Mira, yo te diría que podés entregarlo en esta última, no es necesario que estén en las dos, me parece. Eso, saben que ustedes me dijeron la semana pasada y yo olvidé preguntarlo. Voy a preguntarlo bien, porque a mí también me genera duda. Sí, Profe, porque creo, creo que si no profe, están las dos, no aparece 90% o 100% claro, en no el aparece Ah, como trabajo. Lo entregamos las dos depositado. nomás. Eso tiene que ver pasa en con, el trabajo anterior, ¿no? tiene que ver con el porcentaje entonces. En el trabajo anterior también entregamos los dos, porque la clase 3 y 4. En el trabajo anterior, sí, lo que pasa es que a diferencia de esta, el otro era un trabajo integrador de la unidad. Esta no. Acá recién está empezando la unidad. El trabajo anterior era el trabajo final de la unidad 1. Este no, este sería el primer trabajo de la unidad 1. Pero si a ustedes no les molesta, súbanlo en las dos unidades, en las dos clases, y yo ya sé que es el mismo para calificar. Bueno, ahí estamos entonces. Y Profe, una ahora, consulta. sí, sí, dale. ¿Era importante participar en el foro de escuela tradicional o solo participando en la clase ya bastaba? En realidad yo todavía no los vi los foros porque estuve Oh, calificando el anterior, pero traten de participar en todos los foros. ah, ok. Es mejor. No sé si ya está cerrado, Sharon. Sí, se cerró por eso. Lo acabo de Bueno, ver. bueno, en todo caso lo vuelvo a abrir para que ustedes puedan participar. Bueno, empezamos entonces a hablar de la escuela nueva y vamos ahora a dejar de compartir la pantalla. Bueno, decíamos que entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en la educación ocurre una gran modificación. Una modificación a la cual con el tiempo le dicen un giro copernicano en educación, porque es una transformación muy profunda. ¿Y con qué tiene que ver? Bueno, con varias razones. Los movimientos sociales, las cuestiones sociales, educativas, políticas en el mundo nunca ocurren por una sola razón. Siempre hay una suma de razones que van apareciendo, quizás aisladas, y en un momento se cristalizan en un movimiento que provoca esa transformación. Ustedes saben que a principios del siglo XX ocurre la Primera Guerra Mundial. Y allí un desastre político, económico, social, educativo, a todo nivel. Un gran dolor para toda la humanidad y una necesidad
después de que ocurre entre 1914 y 1919, de replantear la vida en el mundo. Por lo tanto, hay una necesidad de modificar el acceso a la educación. Y una necesidad de renovación. Bueno, esa renovación que comienza lentamente, los autores dicen que son movimientos. Y cuando esos movimientos persisten, se organizan, generan teoría, persisten en el tiempo y plantean opciones, se transforman en corrientes. Por eso decimos que la escuela nueva o la escuela renovada es una corriente que comienza a desarrollarse, como decíamos antes, a comienzos del siglo y se despliega durante todo el siglo XX. Rosselló nos dice que la corriente de la escuela nueva es un afluente más amplia de otras cuestiones que ocurrieron y otros cambios importantes, como les decía antes, que ocurrieron en el mundo a nivel político, económico y filosófico. Y el origen de esta corriente, podríamos pensarlo como que estábamos en un momento de la humanidad en el que la educación había sido concebida para otro tipo de sociedad, para una sociedad que todavía no había llegado a la modernidad, para una sociedad que no estaba todavía atravesada por el capitalismo, por la revolución industrial, por esos cambios sociales y económicos que transformaron la vida del mundo. Entonces, esa educación, que era una educación para un determinado grupo social, que aislaba a los niños del mundo real porque decían que el mundo real les daba demasiadas tentaciones, y que preparaba para la vida futura, no para la vida presente, es un tipo de educación que cayó en desuso para esa sociedad. Esa sociedad no podía seguir adelante, o sea, esta sociedad moderna no podía seguir adelante con una educación tan tradicional. Además, la posguerra incluyó un deseo muy grande de paz, de democracia para todo el mundo, de resolver situaciones a través del diálogo, de la unión fraternal, en síntesis, de una solución pacífica a los conflictos que iban apareciendo. Por lo tanto, la guerra fue un estímulo para todo ese tipo de transformaciones. Y el origen de esas transformaciones fueron los cambios sociales que fueron ocurriendo. En síntesis, lo que se produjo también fue un cambio filosófico, o sea, un cambio en la manera de pensar a la educación. Sobre todo porque descubrieron que las cuestiones que guiaban a la educación, cuestiones filosóficas que guiaban a la educación, como el positivismo y el idealismo, eran cuestiones que no eran valiosas para ese momento. En síntesis, el positivismo pensaba que la sociedad era un sistema y quienes no se adaptaban a ese sistema o bien fracasaban o bien era necesario aislarlos de esa sociedad.
Y esta nueva manera de ver a la sociedad y al mundo está alejada de eso. Busca superar el autoritarismo, busca alejarse de ese conocimiento que es fragmentado, que no tiene que ver con lo cotidiano, con la vida común. Busca alejarse de ese conocimiento que se aleja de lo que es estético, se aleja de lo con la aparición de la escuela renovada llega a la escuela la educación física, por ejemplo. Profe, Sí, en la escuela renovada sería la última, ¿no? Digamos, sería ahora en la actualidad. tal cual, con distintas características, son y con distintas visiones, que ahora vamos a ir viendo algunos impulsores de la escuela nueva, es la que tenemos hoy, sí, es la que tenemos hoy. Todavía no encontramos un movimiento nuevo o un nombre nuevo a los cambios que se van dando. Aunque a veces podríamos pensar, ¿no?, que hay cambios sociales muy marcados en la vida cotidiana que todavía no impactaron en la educación, ¿cierto? Muy bien. Decíamos esto, que la escuela nueva intenta dejar de lado algunas cuestiones importantes que tenía la escuela tradicional. Y entre las que les nombré, también podemos pensar que no tenía en cuenta la psicología del desarrollo. Por lo tanto, no tenía en cuenta determinadas características de los niños y las niñas, los adolescentes y los adultos que iban accediendo a la educación. Otra cuestión que no tenía en cuenta era la motivación para el aprendizaje. ¿Se acuerdan que decíamos que lo que planteaba la pedagogía de Comenio era educar a todos con todo? Todo el conocimiento estaba disponible para transmitirlo a todos y constantemente. Y todos podían aprenderlo. Bueno, no se tenían en cuenta las diferencias de las personas. Y además era una escuela centrada absolutamente en el docente. Podemos decir que era magistrocentista. Tenía una estructura muy piramidal, sobre todo con respecto a la disciplina. Los docentes eran quienes disciplinaban y los alumnos quienes se disciplinaban. Hacía mucho hincapié en la memorización, en la repetición, en la competencia entre los alumnos y, como les decía antes, en la disciplina. Se utilizaban siempre métodos pasivos, donde los alumnos recibían esa información que venía de parte del docente y no se tenía en cuenta la psicología del desarrollo. La orientación general de la escuela nueva pudo ir organizándose en teoría y fundamentalmente en Estados Unidos se forma lo que se llama la Liga para la Educación Nueva. Y si bien este movimiento está pensado, centrado en los alumnos,
y centrado también en la necesidad, como les venía diciendo antes, de transformar a las sociedades en sociedades más colaborativas, más solidarias y más solidarias. En principio, esta corriente fue bastante individualista, porque estaba centrada en los intereses, en las necesidades y en todas las cuestiones que tenían que ver con la formación de los niños. Luego, con el tiempo, esto se fue modificando, pero en principio, la escuela nueva fue individualista, idealista y lírica, romántica. Perdón, profe, ¿dijo lírica? Lírica, sí, ¿A qué se refiere con lírica? a que los idealiza la posibilidad de que la educación transforme a la humanidad. Ok, gracias. No, de nada. Muy bien. Y así estamos. Estas son las características muy a grosso modo de lo que es la escuela renovada, la escuela nueva. Que se le Perdón, dice que profe, es un... Sí, sí, Marcelo. ¿puedes repetir lo último de las características de la escuela renovada? Que me quedé. Que Lírica, que en principio la escuela renovada o la escuela nueva es una escuela que tiene que ver con la individualidad, o sea, es individualista, lírica e idealista. gracias, profe. De nada. Es una educación pensada para el diálogo, no para el protagonismo del docente. Y es una educación que está centrada en la experiencia. ¿Se acuerdan que antes decían que había que alejarse de la vida cotidiana? Bueno, esto, en esta instancia, los pedagogos dicen que es importante centrarse en el conocimiento de la vida cotidiana para no aislar el conocimiento, y como es necesario centrarse en las necesidades y en los intereses de los niños, el trabajo del docente va a ser un guía que lo acompaña en el camino de su propia investigación. Cuando estaba preparando esta clase, releyendo los temas de esta clase, pensaba que esta corriente educativa se relaciona más con, ¿se acuerdan en los primeros encuentros que hablábamos de la definición de educación, de educar, que tiene que ver con dos palabras que son verbos latinos, que pueden ser educere o educare? Bueno, en este caso, esta escuela está más centrada en el verbo educare. Y después lo pueden cotejar cuando vuelvan a leer el texto de la clase. Voy a leer los mensajes, que tengo varios. Disculpen. A ver. Hay algunos que están con problemas de internet. Antes de seguir. Pasa que algunos compas viven en el campo, profe, entonces por eso se les complica. Claro.
Bueno, no, era eso. Igual yo después, cuando termina la clase, lo vuelvo a mirar para ver si quedó alguno colgado y le pongo el presente. Bueno, esto es esta es una mirada muy general. Ustedes después van a poder profundizar en el texto, en los textos. Ahora vamos a compartir un videito que dura unos 11 minutos, que nos habla, como les decía antes, del impacto de la escuela renovada en nuestro país. Tengo que avanzar en... Rodri, guarda que tenés el micrófono encendido. Lo cierro. Rodri, tenés tu micrófono encendido. Sí, no, yo la apagué. Te estamos viendo y se escucha todo. No se escucha escucha, nada. profe. Por las dudas. No se escucha, profe. No activó el audio, profe. Se nos fue la profe. ¿Qué pasó? ¿Se tildó, no? Está silenciada por si acaso, profe. Ahí está. Ah, No, les decía que no estoy encontrando ahora. Acá está, compartir sonido. Ya lo encontré, no lo encontraba. ¿Qué pasó, profe? No arranca. ¿No lo estaban viendo? No. No, profe, no, Pero, no. por Estaba todo favor, pausado. disculpen, chicos. A ver. Yo pensé que era el único que no entendía internet, pero estamos igual, tengo la paz. Pensé que se pedía todo ahí. Profe, sí se ve, bueno, yo veía la imagen, pero no tiene audio. A ver. Yo hice la modificación, pero Vamos de nuevo, profe. Vamos de nuevo. ¿y se escucha? Sí, ahora sí, profe. Bueno, Cerca de 1920,
el mundo atravesaba una etapa de reconstrucción. Finalizada la Primera Guerra Mundial, se presentaban nuevas formas de gobierno en el escenario nacional e internacional. Muchos docentes y pedagogos se preguntaron cómo adecuar la educación a los nuevos tiempos. Así fue como entre la década de los 20 y la de los 30 comenzaron a aplicarse propuestas pedagógicas que llegaban de los Estados Unidos y de Europa, conocidas como la Escuela Nueva. María Cristina Linares es licenciada en Ciencias de la Educación, docente de Historia Social de la Educación en la Universidad Nacional de Luján y curadora del Museo de Escuelas. El movimiento de la Escuela Nueva tiene, uno podría decir, sus raíces en Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Tolstoy, pero en realidad como hecho fundante del movimiento de Escuela Nueva se da en Europa en los años 20 y en Estados Unidos también, con ligas. Se van organizando estos movimientos en determinadas ligas. Acá en la Argentina, en los años 30, cuando el movimiento de la Escuela Nueva empieza a ser un poquito más fuerte, la Iglesia empieza a tener mayor peso, que lo había perdido con la escuela normal, y además a incorporar en la escuela muchos rituales de lo militar. El paso del tiempo genera todo tipo de cambios en las sociedades, hecho que vemos reflejado en las costumbres, en los modos de vestir o de comunicarse. Cuando Lucio comenzaba a experimentar con piedras, los geólogos no usaban imágenes satelitales para estudiar la corteza terrestre. El laboratorio en el que Brenda investiga las moléculas de agua trabaja con sofisticadas computadoras. Pero años atrás, cuando comenzó a estudiar, el trabajo se realizaba de manera artesanal. Estos cambios también impactaron en la educación y la obligaron a adaptarse a las transformaciones de las diferentes épocas. Hacia 1920, la Escuela Nueva era una propuesta que planteaba una relación diferente entre docentes y alumnos, acostumbrados durante el siglo XIX a una distancia y una obediencia que muchas veces se volvía autoritaria. El presidente de la República en su primera clase señaló que el país necesita muchos hombres inteligentes y capaces, pero ante todo, buenos. El ideario de la Escuela Nueva se basaba en 7 principios que debían regir la educación. Fueron establecidos por Adolphe Ferrier, un pedagogo suizo que visitó Argentina. Entre ellos se contemplaba el respeto por la individualidad de cada niño, potenciando su espiritualidad y sus intereses. La concepción de la disciplina y la cooperación, como valores que podían ser pensados entre maestros y alumnos. La instrucción común para ambos sexos, que aspiraba a la unidad entre niños y niñas con el objetivo de enriquecerse mutuamente. Y el ideal de ciudadanía, que debía ejercitarse en todo estudiante para que llegara a ser un ser humano pleno y consciente de su dignidad. Algunos de los conceptos que postulaba la Escuela Nueva se oponían a la tradición educativa del siglo XIX. Una de las ideas profesaba el paidocentrismo, que rescataba el rol del alumno y le restaba centralidad al docente en el trabajo dentro del aula. Con estos nuevos postulados, los aportes concretos de los alumnos cobraban un nuevo valor. La Escuela Nueva propició novedades en la educación argentina, tales como el uso de pupitres móviles, la imprenta en la escuela, el uso del cuaderno de clase único y la supresión de la tarima docente.
Otra de sus iniciativas en nuestro país fue la implementación de la educación a través del arte, el dibujo y la composición libre. Los ordenamientos curriculares no fueron basados en las disciplinas, sino en actividades o centros de interés. La historiadora Adriana Puigros ubica a los representantes del movimiento de la Escuela Nueva en un grupo que serían los orgánicos, que son los que trabajaron dentro del sistema, modificando en parte lo que era la escuela normal. Otro grupo que serían los transgresores, que dentro del sistema quisieron cambiar cuestiones curriculares o prácticas, pero también están los radicalizados, que ella nombra como los que no querían solo cambiar la escuela, sino que la escuela llegue a cambiar a la sociedad. Otros historiadores critican al movimiento de Escuela Nueva diciendo que no quisieron cambiar el alcance de la escuela, que la escuela llegue a todos los niños en cuanto a número, o cambiar los contenidos en sí, o cambiar la propia estructura del sistema, sino que se adecuaron a modificar el cotidiano escolar. El movimiento de Escuela Nueva en Argentina se dio siempre a partir de la escuela pública, muy diferente a lo que pasó en otros lugares como Europa o Estados Unidos. Durante las décadas de los 60 y los 70 se plantearon innovaciones pedagógicas que profundizaban varios de los principios de la Escuela Nueva. Algunos de sus principales referentes fueron el suizo Jean Piaget, el suizo nacionalizado argentino Enrique Pichon Rivière y el brasileño Paulo Freire. Con matices, todos ellos sumaron aproximaciones conceptuales como la pedagogía antiautoritaria, la psicogénesis, el psicoanálisis, la pedagogía institucional, la psicología social y la pedagogía de la liberación. Los aportes de profesionales como Florencio Escardó y Eva Giberti hicieron que se acercaran las concepciones de la pediatría y el psicoanálisis sobre la infancia. Se hacía notar que el centro ya no estaba en el niño, sino en el niño en grupo. Otro aporte de esta etapa fue la pedagogía de la recreación, que planteaba una educación física más relacionada con la expresión, con juegos, canciones grupales, dramatizaciones y un nuevo vínculo con la naturaleza mediante la organización de campamentos y salidas con el grupo educativo. El cambio conceptual que atravesó la renovación pedagógica en los primeros años de la década de los 70 impuso una nueva mirada sobre la infancia. Nuevas camadas de profesionales asociados a la crianza de los niños contribuyeron a la comprensión de ellos como sujetos con derechos, sexo, celos y necesidad de explicaciones. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. La renovación cultural de la época dio lugar también al cultivo de un arte para niños. Con canciones, libros y obras de teatro se dejó de lado el tono moralista en el que el mundo infantil era conceptualizado. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que 2 y 2 son 3. Las obras de María Elena Walsh o las canciones de Pipo Pescador son algunos ejemplos de una frescura y un sentido del humor hasta entonces desconocidos en las temáticas relacionadas con la infancia. Vamos a pasear, vamos de paseo. Sí, sí, sí. En un auto feo. Sí, sí, sí. Pero no me importa. Sí, sí, sí. Porque llevo torta. Sí. Y ahora, sacale la lengua a Pipo, que invita al cine y no tiene la película. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. A partir de 1983, la recuperación de la democracia trajo cambios que impulsaron renovaciones pedagógicas, conocidas como corrientes constructivistas.
Una de las áreas que más cambios atravesó fue el área del aprendizaje de la lectoescritura. El eje estaba en comprender el aprendizaje como un proceso de construcción del sujeto. El alumno dejaba de ser considerado como un ser vacío de conocimientos para pasar a ser entendido como un sujeto que está en continua producción de conceptos para comprender la realidad. Esto lo aleja de las posiciones didácticas basadas en la memorización, la repetición o la aplicación de los saberes. El tiempo seguirá su curso y la educación pública generará nuevas propuestas para cada etapa. Evolucionar, crecer, comprender cuáles son los problemas y cómo solucionarlos. Los cambios generan temor e incertidumbre, pero resultan un desafío que una vez atravesado promueve la confianza y refuerza la idea de que todo se puede hacer mejor. Bueno, ¿pudieron verlo bien finalmente? Sí, profe. Después de las imprecisiones de la profesora. Bueno, vieron cómo el video fue relacionando algunas de las cuestiones generales que yo les iba planteando en la introducción con más ejemplos y con la relación con lo que fue pasando en la escuela en nuestro país. ¿Alguna pregunta del video o de la introducción? No, mucha info, pero está bueno, es historia. Sí. Profe, lo que noté que a medida que van pasando los años, o sea, lo que es la educación de los nenes más chicos, se sigue usando algunos métodos. Sí, Yo lo claro. veo con mi sobrina y cuando yo iba al jardín igual, esas canciones se siguen usando. Sí, en nuevas versiones se siguen usando, sí. Sí. Bueno, me parece que el secreto no está en que lo que hasta ayer creíamos que era bueno, hoy sabemos que no es tan bueno y lo tiramos a la basura y empezamos de cero, sino justamente ir mejorando lo que ya tenemos, partir de ese conocimiento y mejorándolo. Falta que cante nada más el elegante esa canción y me muero. Ay. No dé idea, Marce, no dé idea, por favor. Bueno, así como estamos, llegamos a las 10 y ya los veo mirando el reloj, así que vamos a hacer el corte tradicional. Profe, Sigamos, profe, sigamos. yo quería hacer, A ver. preguntarte algo. Sí, claro. Porque viste que dijiste que la clase 5 y la 6 eran la misma actividad. Sí. Bueno, no sé, en la clase 5 veo lo más lo del foro. Y después en la clase 6 esto que nos mostraste hace un rato del cuadro comparativo, ¿era? Ajá. Ah, bueno, entonces me confundí yo, Vigo. Sí. Y en la clase Bueno, 5 solo participan del foro y acá presentan este trabajo comparativo. bueno, gracias. No, por favor, de nada. Bueno, no sé, ahí escuché una voz que quería seguir. ¿Qué dicen la mayoría? Profe, yo quería consultar si a partir de, cuando termina la guerra y todos se empiezan a replantear por esta escuela nueva, también surgen las escuelas Montessori, ¿cómo es? Una cosa así. Waldorf. Waldorf son Waldorf. más modernas en el tiempo, pero sí, Rocío, justamente lo que vamos a hacer en la segunda parte es
trabajar con los autores que están planteados en la clase, que entre ellos está María Montessori. Y la idea es que yo preparé un PowerPoint con fotos de estas personas y de sus entornos escolares, y ustedes van a ir leyendo las características que plantea en la clase, y si quieren agregar algo que vayan buscando en internet, vamos a ir caracterizando el trabajo de cada uno de estos pedagogos de la escuela nueva. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Porque son todos partes del mismo movimiento, pero con distintos matices, que tienen que ver también con su entorno, con las investigaciones que realizaron. Así que eso es lo que vamos a ver después. ¿Hacemos el corte entonces? Bueno. Profe, ¿no considera que la educación va involucionando? Eso tiene que ver, depende de cómo lo miremos. ¿Por qué? ¿Vos por qué consideras que la educación involuciona? A ver. Y desde el vamos suprimen mucho material, o mucho contenido, desde el vamos. Ajá. Perdón que me meta, pero creo que eso va para debate. Tal cual. Tal cual. Sí, Quería que yo igual coincido. O sea, para mí igual es como que a medida que han ido cambiando los tiempos, capaz que ha dado mejores resultados la educación que teníamos anteriormente a la que está planteada hoy en día. Más allá del contexto social y sociopolítico y económico, pero hoy en día se notan muchas carencias en la educación. Bueno, Se tiró eso una podemos bomba. seguir charlándolo entonces. Rocío está, y varios de ustedes están pidiendo el corte, así que son 10:06. 10:16 nos volvemos a encontrar y seguimos trabajando. Gracias. Mañana nos Gracias a vemos. ustedes. Bueno, aquí estamos de nuevo con la pantalla del aula. Y esta parte de la clase vamos a pensar en las pedagogías del siglo XX y sus representantes, los pedagogos. Entonces vamos a trabajar con María Montessori, con Francisco Ferrer y Guardia, que es español, con John Dewey, con Francisco Giner, también de la tradición española, con Celestín Freinet, que es francés, con Alexander Neal, de Inglaterra, con Anton Makarenko, que es de la tradición rusa, con Jean Piaget, que es suizo, Lorenzo Milani, de Italia, Paulo Freire, a quien ustedes ya conocen, y Lawrence Stenhouse, que es también inglés. Bueno, estos son los autores que seleccionó la cátedra como para pensar en las características diferentes que fue adquiriendo a lo largo de la historia y del mundo esta escuela renovada. Ahora vamos a compartir un Power que tiene algunas fotos. Que sigue el orden que tenemos en la clase. María Montessori,
una foto de ella y de su estilo de trabajo, y que tienen la característica de que continúa en nuestros días. Y tenemos acá una página en blanco que es para que vayamos agregando las cosas que ustedes fueron leyendo e investigando de María Montessori en este rato que vamos a seguir trabajando. Francés de la Guardia, Francés Ferrer y Guardia, luego John Dewey, este es Francisco Giner de los Ríos, y tenemos después a Neil y su escuela de Summerhill, que es interesante que recapitulen características de la formación rusa de Makarenko. Vamos a caracterizar a Piaget. Luego ustedes seguirán en casa viendo las características de los postulados de Milani y de Freire, que ya hemos visto algo, y finalmente tenemos a Stenhouse, de quien vamos a plantear sus características. Bueno, como ven, este Power está incompleto, y está incompleto para luego ser completado por los aportes de ustedes. Así que ahora pueden trabajar con la clase que tienen en el aula, y pueden, si quieren, buscar algunas características más en internet mientras están trabajando en grupo. Creo Profe, que si está son... compartiendo algo no se ve nada. Ay, perdón. Bueno. Profe, que empezó a hablar del PowerPoint, que hay una página en blanco para agregar Sí. nuestras cosas y eso, nunca se vio eso, por eso. ¿No llegaron a ver el Power? No, o sea, nunca lo mostró, es como que dejó de No, compartir pantalla. claro, no estaba compartiendo A la ver, pantalla. ¿qué pasa ahora? O sea, explicó todo eso y nadie entendió nada, me parece, porque no estaba compartiendo la pantalla. Esta es la pantalla anterior, entonces hoy tengo un día. Esperen un poquito porque cerré el Power. Vamos ahora. Ahora sí. Sí, profe, ahí se ve el PowerPoint. Bueno, Ahora sí, profe. disculpen. No, no pasa nada. Suele pasar. Entonces, tenemos a María Montessori, a Francis Ferrer, a John Dewey, Alexander Neil, Anton Makarenko,
Piaget y Lawrence Stenhouse. Esos 6 referentes, sobre esos 6 referentes, vamos a trabajar en 6 grupos, ¿sí? ¿Ese PowerPoint, profe, está en la plataforma? No, ¿En la no, clase? este lo hice yo. Después se los voy a compartir. Listo. Bueno. Ahora vamos a dejar de compartir por un ratito y vamos a armar 6 grupos que van a trabajar unos 15 minutos en la lectura de las características de estos pedagogos. Ustedes hagan un punteo de las características de su modo de pensar para que después me lo puedan dictar para volcarlo en el PowerPoint, ¿sí? Si quieren resaltar alguna frase, puede ser, pero de las frases que brinda la clase, pero tratemos de que sea algo puntual y escueto para que lo podamos volcar rápido en el PowerPoint y terminemos la clase por lo menos con todas estas imágenes completas con sus características. Vamos a armar las 6 salas. Profe, un compañero se conecta porque tiene turno con el médico, dice. Ya me avisó, gracias. Mariano Basualto por las dudas. Ah, no, Mariano no. Bueno, gracias entonces. De nada, de nada. Ahí abrimos. Le vamos a poner... No. Bueno, esperen que la cierro porque no le puse el tiempo. Ay, no me deja crearla hasta que no se sale aquella. ¿Qué día hoy? Faltan 12 segundos. Ahora empezamos de nuevo. ¿Qué pasó, profe? Que no pude colocarles el tiempo y entonces... Profe, tengo una duda. Sí. De acuerdo al número de la sala, ¿es el número del autor Sí, que sí, nos... ahora yo les voy diciendo también, sí. Ahí está. Vamos a ponerle 15 minutos de trabajo. A ver si podemos después compartir, ¿sí? Y ahí abrimos, ahora sí. Bueno. Ahora voy a compartir para volver a ver las imágenes porque no recuerdo bien el orden. Y entonces, la sala 1
tiene a Montessori. La sala 2 a Francesc Ferrer y Guardia. ¿Cómo andás, crack? La ¿Qué onda, sala Ray? 3 a John Dewey. La sala 4 a Alexander Neal. La sala 5 a Makarenko. La sala 6 a Piaget. ¿Sí? Ahí estamos.
¿Qué onda? Hola, profe, otra vez, sí. Hola, Enrique. Tenemos vocero, no presidencial, sino grupal. Muy bien, muy bien. Yo estaba pensando, mientras ustedes trabajaban, cómo optimizar el tiempo, porque nos quedan 15 minutos de clases, pero Profe, si quiere arrancamos nosotros ya, con lo que dale, tenemos. lo que vamos a hacer es esto. Ustedes van a ir contando lo que compartieron en el grupo y va a quedar grabado acá. Y yo después voy a armar los PowerPoint y se los mando para que lo tengan, ¿sí? Bueno, Así le damos valor al trabajo que hicieron ustedes. bueno, nosotros trabajamos sobre el pedagogo Celestín Frenet. Ajá. Y bueno, encontramos algo muy particular que, bueno, sostiene su base de pensamiento, que sostiene la característica sobre lo experimental, la libre expresión infantil, la cooperación entre el docente y el alumno y el entorno educativo. Y encontramos una frase que dice, que es muy relacionada, la democracia de mañana se prepara con la democracia en la escuela. Un régimen autoritario en la escuela no puede formar ciudadanos demócratas. Creo que eso se refiere mucho a lo que es la libre expresión y al entorno educativo. Muy bien. Hola. Y después teníamos otra, que bueno, eso lo va a explicar mi compañera, que es respeta y reconoce el ritmo individual de los estudiantes. Ajá. Rocío. Bueno, Rocío. Al hablar de respeto sobre el ritmo individual de cada estudiante, hace énfasis en que cada uno es como que no generaliza. Por ejemplo, si a un alumno le gusta más una materia, es como que lo fomenta a que siga investigando más, y al otro no es que lo obliga, sino que es bueno, aprender las bases y listo. Es como que respeta el ritmo también de aprendizaje, porque no generaliza en que todos los alumnos aprenden al mismo tiempo. Exacto. Y tampoco lo mismo, ¿o sí? ¿Cómo, profe? Con esto que decías de respetar el ritmo del alumno, ¿también respeta los intereses? Sí, respeta claro, el ritmo y los intereses de cada alumno. Muy Es como bien. que no los deja de lado. Y cuando mi compañero hablaba sobre el aprendizaje activo, que fomenta la experimentación y la exploración, me gustó mucho porque es como, no es que opaca, a ver acá dice, no es que opaca que el estudiante directamente escuche y ni siquiera cuando le interesa un tema y quiere investigar más, no es que el profe solamente estudia hasta acá y listo, sino que es como que lo incentiva a que se siga, a que investigue más para que se le involucre de otra manera con la materia. Muy bien. Y después dice que, profe, que implementó, no sé si fue el creador o no, pero implementó materias como la expresión oral y escrita y la observación de la naturaleza, y a cooperación entre los estudiantes en el trabajo manual y la experimentación. Claro, no es que inventó, sino que Claro, él modificó no, la manera de acceder a los conocimientos de esas materias. Le incorporó a lo que es la lengua, ¿qué cosa? Que me decías vos, la expresión oral y escrita, ¿no? O la expresión oral. la expresión oral y la escrita. También, bueno. Y el dibujo, profe. Y la expresión artística, Después el dibujo. Bien. también está la frase que decía esa, que no hay una psicología y una pedagogía para cada uno, ¿viste? La frase dice, no hay una psicología y una pedagogía de los normales
de inteligencia superior, de una psicología y una pedagogía de los anormales. Tiene una psicología y una pedagogía para todos. Los Para principios todos. son siempre los mismos. Claro, entendiendo y Para todos los mismos. respetando las diferencias. Sí, Tiene un papel activo los niños en el plano escolar. Ajá. La- Eso lo van a encontrar en todos estos De la pedagogos. escuela renovada, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Hasta ahí Terminó nomás, el- profe, porque si no, pobre, le vamos a... ¿Terminaron Freinet? Bueno, a ver quién sigue ahora. Grupo 1, profe. Dale. Montessori, Leonel. Bueno, María Montessori. La definición que pudimos armar con mis compañeros fue que Montessori daba su vocación en la observación, en la comprensión de necesidades de los niños para su desarrollo físico, emocional, social y cognitivo. Basaba su método en los sentidos, es decir, como que le daba libertad al alumno para que él explore todo lo que quiera estudiar y se lo respetaba al alumno porque era un ser valioso para la progresión de la sociedad, Muy ya que bien. sin el niño como indefenso que se lo cree, la sociedad no avanzaría. Ujú. Y hay una Bien. frase que encontramos que básicamente dice: el alumnado es el mejor maestro para ellos mismos. Ujú. Para ellos mismos. Sí. Siempre el protagonismo de el que Los niños, aprende, ¿sí? claro. Muy Sí. bien. Y hasta ahí eso fue Y todo ahí lo estamos que con Montessori. Muy resumimos. bien, Sí. muy bien. Bien sintético. Cortito y ¿Quién al pie. más? Nosotros, profe, grupo 3, John Dale. Dewey teníamos. John Bien, Dewey, nosotros muy bien. pusimos que, bueno, ¿eh? No, repetía el nombre, nada más. Bien. John Dewey, bueno, sostenía que la instrumentalidad de la educación para la supervivencia social. Después también afirmaba que el alumno es un sujeto activo y que es tarea del docente generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar la capacidad de actuar. También sostenía de que en el magisterio debe existir iniciativa intelectual, la discusión y la capacidad de decisión. O sea, como que hace hincapié mucho en la participación, como decía usted, del alumno en la educación, y que también Claro, debe estar expuesto a los agentes externos. Bien, y fíjate, Rodrigo, que ahí está diciendo, en el magisterio, o sea, en la preparación para ser docente, también Sí. tienen que estar estas cuestiones. Claro. Acá vemos algo distinto de lo que veníamos viendo en los otros dos pedagogos, el pensamiento de cómo se forma el docente. Sí, tal cual. Bien. Seguí adelante, perdón la interrupción, pero quería No, resaltar está bien. esto. Sí, bueno, habíamos marcado esa idea como principal, y después la formación de hábitos de pensamientos vigilantes, cuidadosos y rigurosos, como las características principales que, bueno, justamente están ahí en el campus, que era lo que más encontramos como más relevante. Ujú. Bien. ¿Y resaltaron alguna frase, Rodrigo? No, No, bueno, no. Si no lo hicieron, no lo hicieron. Está bien. no. Muy bien. Bueno, le pasamos la posta al otro grupo entonces. Igual se entendió, profe, quedó claro. Sí, se entendió. Profe, grupo Sí. 4, Dale, Candela. Federico Gimo. Perdón, no te escuché. ¿Con quién Bueno, trabajaron? te digo los integrantes. No, ¿con qué autor trabajó? ¿Con qué pedagogo Rocío, trabajaron? Federico Giner, puede ser. Ginés, sí. Bueno, yo puse que es un pedagogo, filósofo, defensor de la libertad de pensamiento, de la educación en libertad posguerra
y mi compañera Silvana va a decir las características. Bárbaro. Sí, las características fueron 4: dimensión emocional, libertad de elección, autodeterminación y crítica de la educación tradicional. La dimensión emocional consideraba que la educación debía trabajar principalmente con las emociones de los alumnos, priorizando la sensibilidad sobre la racionalidad. La libertad de elección defendía la idea de que los estudiantes debían tener el derecho de elegir y ser sujetos de su propia educación. Y autodeterminación promovía la autodeterminación de los estudiantes, permitiendo vivir su propia existencia y ser fruto de su propio esfuerzo. Bien. Y la crítica de la educación tradicional cuestionaba que la educación tradicional y sus métodos disciplinarios, considerándolos limitantes para el desarrollo integral del niño. Bien. Repitan el nombre del autor, que no lo escuchamos bien. Neil, Axel Neil, es el 4. Ah, Alexander. Alexander Neil. Ahí estamos. Sí. Bueno, Alexander Neil. Es el fundador de la escuela. Ay, Tiene un nombre raro, Summerhill. Summerhill, ahí está. Summerhill. Esa escuela todavía está en vigencia en Inglaterra. Y dice que es considerado uno de los pioneros sobre la educación en libertad. Bien. Bien. Van viendo que tienen cosas diferentes y cosas en común. Lo que es común, ¿qué les parece que es hasta ahora? La La libertad. participación, o sea, de los alumnos, ¿o no? La participación y qué más. El protagonismo que tiene en la educación. Exacto. ¿El protagonismo de quién, Leonel? No te Del escuché la niño. primera parte. Del niño, claro. De quien se educa. Muy bien. Bueno, sigamos con el próximo. Si terminaron, perdón, Candela, ¿ya está? ¿O Silvana? ¿O faltaba alguna frase? Sí, ya sé. No, está todo bien ahí. Bueno, bárbaro. Sigamos entonces. Profe, perdón, ahí mi compañera quieren agregar algo más a lo de John Dewey. Igual con Dewey. respecto a lo que yo había dicho, esa era la frase, con respecto a la magistratura que él había dicho, se la repito por las dudas. ¿Ale? Era, entre que me lo perdí. Dentro de la dentro del magisterio debe existir la iniciativa intelectual, la discusión y la capacidad de decisión. Esa era la frase que él había, una de las más importantes. Muy bien, muy importantes. Ahí está Sandra, no sé si quería decir algo porque me estaba reclamando recién. No, sí, le decía a Rodri que era súper interesante el concepto que él tenía sobre la democracia, diciendo que no era como solo un hecho político, sino que es un modo de vida y que se como empujaba a la sociedad a que tenga una participación activa en la toma de resoluciones y temas sociales. En la vida social, en Claro, que él síntesis. educaba para que los ciudadanos estén informados y puedan estar comprometidos con la sociedad. Muy bien, muy interesante. Sí, es muy importante el aporte de Cassandra. Gracias. Muy bien. ¿Les parece que terminemos? Son las 11. Son unos minutitos más. ¿Seguimos con los que nos faltan? ¿Pueden? Sí, profe, terminemos con lo que falta y chao. Bueno. ¿Quién tenía Macarenco? ¿Qué pasó?
Ya habló el grupo 1, 4 y 5, ¿no? Sí. Y el 3, nosotros éramos el El 3. 3 también, digo. sí. Falta el 2 entonces. Ajá. Nosotros somos el 2, profe. ¿A quién tenías, Leandro? Teníamos a... Uy, espera que no me sale el nombre. Ferrer y Guardia. Francisco Ferrer y Guardia, el español. Sí. Ujú. Bueno, dice, es la definición que pudimos armar en el poco tiempo porque, bueno, no, no encontrábamos cuál era el autor. Dale. Pero dice, este pedagogo trataba de formar seres más libres, responsables, solidarios y activos a través del pensamiento libre pensador y libertario. Ujú. Adoptaba una educación verdaderamente integral, racional, mixta y libertaria. Bien, Y bueno, ahí le dejo la palabra a mi compañero Elías, que él va a decir las frases. dale. Profe, una de las frases era, una educación racional será la que converse al hombre la facultad de querer, de pensar, de idealizar y de esperar. Bien. Interesante la frase. Muy bien. ¿Ahí estamos? Fue perseguido, conocido en la historia el proceso Ferrer en España. Bueno, nos quedaban Piaget y Makarenko. ¿Quién lo tenía? Piaget era el grupo número 6, profe. Bueno, El grupo número 6 éramos Samuel, ujú. Eric, Flor y yo. Y no sé si había alguien más, no recuerdo. Bueno, Blas, no Eh, Y importa. Gallardo creo que era, no sé el nombre. sí, Gallardo. Bueno, con lo que tengan, compártanlo Sí, sí, con todos nosotros. dale, dale. Bueno, yo pusimos que Jean Piaget fue un psicólogo y biólogo suizo que se hizo famoso por el estudio de la infancia. De hecho, dedicó su vida a estudiar cómo evoluciona nuestro conocimiento del Ujú, entorno y cómo se desarrolla el pensamiento. ujú. Y Bien, después pusimos que todo esto igual lo fuimos haciendo juntos y así cortito. Piaget decía que los errores cognitivos de los niños no deben verse como fracasos, ujú, sino como oportunidades para el aprendizaje. exacto. Y bueno, ahí lo que sigue lo dice mi compañero Samuel. Bueno, Voy, que me recuesta encontrar la foto. dale, Samuel. Nada, Piaget aplica su teoría del desarrollo cognitivo, la cognición, esquemas de adaptación, asimilación, acomodación, etapas de desarrollo y cambios colectivos. Sí, después, Desarrollo después cognitivo, los van a ver más en detalle más adelante cuando veamos las teorías de la educación. para Pero, él el desarrollo cognitivo es uno de los procesos cruciales para la vida del ujú, ser humano y a través de él se adquieren habilidades que le permiten relacionarse con el mundo como el lenguaje, la memoria, la percepción y la inteligencia. ujú. Él Bueno, ahí paso, compañero. sostenía que el aprendizaje se construye y se construye a través de no solamente la iniciativa propia, sino también el acompañamiento de otros. Claro, claro. Bien. ¿Algo más? Bueno, ahí sí, no sé quién seguía, no sé si Eric o mi compañera Flor, no sé Ujú. ahí quién seguía. A ver. Nos dejaron retirados los compañeros, che. Se desconectaron. ¿En serio se desconectaron? No sé, no sé. Yo les copié las cosas, digan las frases. Sí, tenga. Pero desaparecieron los otros. Dale, dale. Florencia quiere que hablen ustedes. Bueno, Bueno, todos. profe, ahí Dale. paso a decir las frases. Bueno, dale. Las dos frases que habíamos encontrado que nos parecieron buenas. Ujú, Bueno, la primera fue, la educación es uno de los factores fundamentales de la cohesión social
y depende precisamente de las relaciones entre adultos y niños. Ujú. Y la otra frase que habíamos elegido es, el ideal que personalmente trato de alcanzar, seguir siendo niño hasta el fin. La Mm, infancia es la fase de creación por excelencia. Muy bien. Seguir siendo niño para no dejar de crear. Muy bien. Gracias, chicos. ¿Y el grupo de Macarenco cuál era? ¿No lo tenemos? Se ¿Qué desconectaron pasó? también, profe. ¿Qué pasó? 0. Bueno, bueno, vamos a ver. Es interesante Macarenco porque es la tradición rusa y fue un maestro que se dedicó a trabajar en principio y fundamentalmente con aquellos jóvenes que estaban internados por alguna cuestión que tenía que ver con los malos comportamientos. A partir de ahí desarrolló todo un trabajo sobre la educación y lo que más le importaba era enseñar para formar al ciudadano de la revolución. Estaba imbuido Profe, de las ideas revolucionarias. Sí, Marcelo. perdón, disculpe, acá uno de los chicos me está diciendo que no, que se confundieron de autor y no era, o sea, tenían que hacer Macarenco, pero no. Igual estaría bueno que ponga el pecho y que diga qué pasó, porque es un grupo. Tal cual, porque son cosas que pueden pasar además. Sí, no pasa nada, se equivocan, pero quedaron en silencio. Exacto, exacto. Profe, ¿puede repetir lo que dijo Macarenco, porfa? Sí, que es un exponente de la Revolución Rusa, Makarenko, y le interesaba la formación de ciudadanos para la vida en ese principio revolucionario. Vamos a leer algunas frases antes de que nos vayamos. El texto nos dice que lo importante para él era la fuerza de lo colectivo, la fuerza de la colectividad. Y miren una frase, dice, la disciplina ni es un método ni puede serlo. En cuanto se empieza a entender la disciplina como método, obligatoriamente se transforma en una maldición. La disciplina solo puede ser el resultado final de toda una labor. O sea, entender que esa labor es necesaria y por lo tanto la disciplina tiene que ver con eso, con llevarla a cabo, no con coartarse para hacerla, sino estar convencido y llevarla a cabo. Es una manera de desarrollar la autodisciplina. Y otra dice, como pedagogo me río, me alegro, bromeo y me enfado sin el menor recato. Se mostraba un hombre igual a quienes estaban aprendiendo con él. Esas eran algunas características. Es muy interesante leer el poema pedagógico de Makarenko. Si tienen un rato y lo pueden buscar, es largo y lo pinta su pedagogía. Bueno, los que se confundieron con qué pedagogo trabajaron. Profe, si no me equivoco, Sí. fuimos nosotros los primeros que hablamos, lo de la sala 5. ¿Ustedes se equivocaron? Porque, sí, porque Y en un trabajaron grupo con pasaron con Frenet. Trabajamos, Freinet. claro. Bueno, Por eso, pero de última, para la otra clase, armamos bien eso y se lo hicimos, no tenemos no drama. pasa Igual ya, nada, ya Enrique. dijo No, un avance usted, así que como que
No hay problema, el tema era que no entendíamos qué había pasado, simplemente eso. Yo Bueno, profe, seleccioné a algunos y no a todos, pero lo importante es que ustedes vayan haciendo este trabajo en forma individual con todos, para que después lo puedan volcar en su trabajo que tienen que presentar en la plataforma, ¿sí? bueno, profe, Bueno, Gracias, gracias. profe. esto les Muchas sirve de gracias. ejemplo para la manera en que después van a volcar esas notas que van tomando a medida que van leyendo. Bueno, los dejo tranquilos, disculpen la extensión, muchas gracias por todo y nos vemos el miércoles que viene. Hasta Bueno, Nos vemos, profe, profe. Muchas Ambas gracias. Buena gracias. semana. Chao, profe. Chao, profe. Messi la Gracias. bendiga. Que Messi la bendiga, profe. Gracias, muchas Chao, gracias. profe. La También clase a 5 ustedes. del Muchas foro. gracias. Chao, profe. Chao, Ámbar.